Muchas gracias, Jorman. Gratificante activación de cuerpo. Yo estoy muy cansado. Si pudiese hacer deporte, lo hubiera hecho para activarme y despertarme un poco. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te recargas? Sí, en un rato lo hago. Es que estoy tan cansado que imagínate, hasta me da pereza recargarme. Pero cuéntame primero de tus amigos. Pues Claudia y Pedro terminaron su relación. ¿Qué? Pero decían que eran la pareja perfecta, el uno para el otro. Más adelante te cuento lo que ocurrió. Ahora mejor aprovechemos que en casa están con el cuerpo activo y comencemos con el programa. Vamos. Bien, amigas y amigos, durante esta experiencia de aprendizaje hemos ido analizando la situación y el trato que recibieron las mujeres en la época colonial, en distintos ámbitos, como en la familia, convento, matrimonio e iglesia. De igual manera, se ha ido reflexionando sobre cómo han cambiado los roles asumidos por las mujeres a lo largo del tiempo, y cómo ahora vemos un trato diferente al de la época. Pero también debemos identificar qué aspectos permanecen en la actualidad. Veamos qué piensa al respecto el destacado grupo de estudiantes que nos acompaña hoy. Hoy nos acompañan Yamile de Lima. Hola, Jonathan. Pedro de Amazonas. Hola, Jonathan. Carmen Rosa de Lima. Hola, Jonathan. Y Moisés del Callao. Hola, Jonathan. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. Tema valioso el de estas últimas semanas para las mujeres y hombres del Perú. Queremos escuchar sus opiniones, así que empecemos. ¿Qué opinan sobre el trato hacia la mujer en la época colonial? Bueno, personalmente creo que la época del virreinato donde se vivió todo esto hacia la mujer fue una época claramente muy dura, pero también fue una época muy importante, ya que si estas cosas no hubieran sucedido anteriormente, quizás estuvieran sucediendo en el tiempo presente o en el futuro. Los errores que se cometieron en el pasado ya no se van a volver a cometer en el presente, ¿no? Ya que ahora tenemos autoridades que están a favor de las mujeres, que ayudan que la igualdad de género en la población esté cada vez más fuerte. Ahora podemos ver a mujeres que se desarrollan muy bien en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Y pues todo esto no sería posible si no se hubiera cometido los errores en el pasado y ahora los estamos ejerciendo, ahora los estamos mejorando, ¿no? Como se dice, uno no vuelve a tropezar dos veces en una piedra, y eso es lo que podemos ver con respecto a las mujeres en el tiempo. El trato que recibían las mujeres en la época colonial era diferente a la de los varones, ya que su rol se delimitaba a estar a cargo de las labores domésticas, la crianza y educación de sus hijos, mientras que la responsabilidad de los varones se relacionaba con la economía, como la administración de bienes y tierras. Además, solo ellos podían ocupar un cargo en el gobierno. Yo considero que en la época colonial las mujeres eran subestimadas intelectualmente y se limitaban sus capacidades. Yo opino que se debió brindar el mismo derecho de participación que los varones en temas del gobierno. ¿Qué diferencia encuentran entre el trato hacia la mujer española y la mestiza durante el virreinato? Las mujeres españolas se casaban sin su consentimiento, solo porque sus padres firmaban un contrato donde se acordaba con el futuro esposo que debería darle algo a cambio de su hija. Mientras que algunas mestizas tejían todo el año, otras cuidaban el ganado, pero si se perdía, se veían obligadas a huir o ser esclavas de por vida. En el virreinato, la diferencia entre ambas mujeres era muy notorio, ya que las mujeres de clase española tenían una educación mucho más buena que las mujeres mestizas. Cabe resaltar que eran separadas en diferentes escuelas. Las mujeres mestizas eran obligadas a tejer todo el año y a cuidar el ganado. Las mujeres eran educadas con códigos de comportamiento femenino, conducta y personalidad, donde pureza, honor, sumisión y obediencia al hombre era de suma importancia. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del trato hacia la mujer en aquella época? Las causas son que el machismo no le permitía a la mujer realizarse como persona. Y las consecuencias es que el machismo, por el machismo la mujer era reprimida al no poder alcanzar sus metas más soñadas. Una de las causas sería el machismo, ya que se creía que ciertas conductas eran netamente masculinas. Una de las consecuencias es que se creía que las mujeres necesitaban al varón para tener estabilidad emocional y económica. ¿Cómo reflexionar sobre esa época en la historia?
Yo considero que el comportamiento del hombre en esa época era un tanto machista debido a que consideraban que eran superiores a las mujeres en tanto capacidad e inteligencia. Las mujeres no tenían derecho a ejercer un voto, a tomar decisiones de sí mismas, como el casarse con una persona. Las personas que decidían con quién se casaban sus hijas eran los padres, debido a que tenían la diferencia de clases sociales. Una mujer mestiza no se podía casar con un español, o una española no se podía casar con un hombre que sea de bajos recursos económicos, en este caso los indígenas. También había una diferencia entre dos mujeres, las mujeres mestizas y las mujeres españolas. Las mujeres españolas tenían una educación mucho más avanzada y más compleja que las mujeres mestizas, que ellas estaban obligadas a tejer por años ropas, abrigos para las personas de nivel alto, y pues todo esto conlleva a que haya una gran diferencia entre las mujeres y los hombres, y otra diferencia entre las mujeres mestizas y las mujeres españolas. Yo opino que se puso mucho en contradicción la importancia de la mujer en esa época, ya que no conocían las capacidades que podía llegar a tener una mujer en tanto a lo que se refiere a educación, política y entre otras cosas. La época colonial no fue un buen tiempo para la mujer, ya que existía una desigualdad de género, donde el hombre era superior y la mujer debía ser sumisa y tener la misma ideología que ellos. ¿Cómo cambiar las situaciones que aún permanecen en la sociedad y que generan desigualdad entre hombres y mujeres? Podemos cambiar las situaciones dándole más protagonismo a las mujeres en todos los campos de la sociedad, sin subestimar sus capacidades. Si bien es cierto, las mujeres eran educadas para ser buenas esposas y su mayor propósito de vida era ser madre. Con el paso de los años esto ha ido cambiando. Sin embargo, en algunos países que aún se mantienen estos pensamientos machistas. Yo considero que se puede cambiar la mentalidad de las personas que aún mantienen estos ideales a través de la educación. Opino que una buena educación es fundamental para construir una mejor sociedad. Gracias, chicas y chicos. Interesante todo lo mencionado. Espero que en casa les haya ayudado a reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Bien, Rebot, es hora de contar con la ayuda de la profesora Jessica. ¿Está ahí, profesora? Gracias por el pase, querido Jonathan. Cerramos la semana con esta actividad muy valiosa para mujeres y hombres de todas las edades. El programa de hoy se titula Analizamos y reflexionamos sobre el trato a las mujeres en el Perú colonial y tiene como propósito construir una explicación sobre el trato a la mujer en el orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII, distinguiendo entre las diversas causas y consecuencias de este proceso. Además, debemos explicar los cambios y permanencias con respecto a la actualidad. La explicación debe realizarse a partir del análisis de diversas fuentes y mencionar las coincidencias y contradicciones de estas. Para ello, planteamos como reto, elabora un texto argumentativo sobre cómo fue el trato a las mujeres en la sociedad colonial. Recuerda usar los insumos de los programas anteriores para la redacción de tu producto final. Además, debes incluir tu reflexión sobre la siguiente pregunta. ¿Qué cambios y similitudes encuentras en el trato a la mujer en el Perú colonial con respecto a la actualidad? Bien, Jonathan. Arranquemos el programa con la siguiente noticia. Leamos. Políticas públicas e iniciativas creadas para promover la igualdad. Podemos mencionar que en el 2017 se publicó la ley número 3079, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Y en el 2018 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la Guía de Igualdad Salarial. Además, existen algunas organizaciones que promueven el desarrollo de la mujer en el mundo laboral, como la Organización Internacional de Mujeres en Negocios, OWIT, la Asociación de Mujeres Batalla, AMUBA, y AEQUALES. Esta última es promotora del ranking PAR, el cual mide los avances de la equidad de género en las organizaciones. Interesante y muy positivo que existan esos organismos. Así es.
Si bien en los últimos 10 años se han dado avances en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, todavía hay mucho camino por recorrer. Por eso es importante tomar en cuenta que tanto varones como mujeres permiten que las empresas aprovechen la variedad de pensamiento para innovar y tomar mejores decisiones, aumentar su reputación y tener una mayor penetración en mercados, donde la participación femenina está creciendo. En ese sentido, se debe trabajar por acortar y eliminar esa brecha, para impactar positivamente en la economía y en las organizaciones, pero sobre todo para que podamos vivir en una sociedad justa e igualitaria. ¿No, profesora? Correcto. Si nos trasladamos a la situación laboral de las mujeres en la colonia, identificaremos que las condiciones laborales han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero también encontramos situaciones que aún prevalecen. Exacto, porque hay organizaciones que promueven la equidad de género, ¿no? Sin embargo, aún sigue siendo un reto para nuestro país lograr acabar con la brecha de esa desigualdad. Concuerdo contigo, es un reto aún, la estadística no miente. Jonathan, profesora, antes de continuar hablando de este tema, quiero recordarles cuáles son los criterios de evaluación para desarrollar la competencia. Construye una explicación sobre el trato a la mujer en el orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII. Analizar diversas fuentes mencionando coincidencias y contradicciones. Distinguir entre las diversas causas y consecuencias considerando el contexto histórico. Explicar los cambios y permanencias respecto de la actualidad. ¿Cómo lograremos trabajar cada uno de estos criterios para desarrollar esta competencia? Iniciaremos analizando las diversas fuentes que nos presentan. Luego detectaremos y mencionaremos los cambios y permanencias del trato que recibieron las mujeres en la colonia y en la actualidad. Además, debemos ir identificando causas y consecuencias de la situación de las mujeres tanto en esa época como ahora. Me queda claro, profesora, pero antes vayamos a la pausa. No me dejes con la curiosidad de ya sabes qué. Antes de la pausa solo quiero mencionar que tanto Claudia como Pedro se dieron cuenta de que tenían una relación nada saludable. Por eso decidieron separarse. Muy buena noticia, Jonathan. Hay que aprender a darnos cuenta de esas cosas porque a veces no las notamos en nosotras y nosotros mismos. Perdón, ¿quién me llamó? Yo dije tu nombre, Rego. Sigues cansado, ¿no? Más adelante me tienes que contar por qué. Retomando la noticia anterior, ¿cuáles eran las oportunidades laborales que tenían las mujeres en la época colonial? Las mujeres indígenas y africanas, por ejemplo, formaban parte de la servidumbre de las familias en la colonia. Se dedicaban a labores de casa como cocinar, lavar y criar a los hijos. Pero ojo, porque en el contexto de la época, todas las mujeres desempeñaban roles dentro de la familia. Leamos la siguiente fuente. Fuente A. Muchos españoles vivieron con las mujeres que estaban a su disposición, a su servicio como criadas. Algunas de ellas eran mujeres indígenas traídas desde lugares lejanos. Constituían parte del botín de guerra. Se continúa así la tradición ibérica de la servidumbre y se recrea el patrón patriarcal, la cabeza masculina y la red de criados. Fuente B. En la época colonial, las mujeres de sectores altos no daban de lactar a sus hijos, delegando esta función en las esclavas africanas e indias. En las capitales de los virreinatos y grandes ciudades fue una función casi exclusiva de esclavas africanas, mientras que en la periferia y regiones andinas se empleó a mujeres indígenas. ¡Sorprendente!
Ambas fuentes mencionan que las mujeres como criadas se encargaban de las labores de casa. Por tanto, encontramos como coincidencias que dicha función prevalece en el tiempo, pues algunas mujeres aún desempeñan tales roles, aunque actualmente se ha ido revalorando dicha actividad. Sí, he escuchado acerca de cómo poco a poco se ha ido reconociendo derechos laborales como el sueldo mínimo, gratificación y CTS a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Y existe una ley que defiende sus derechos. La siguiente fuente gráfica informa cuáles son los beneficios laborales que reciben hombres y mujeres que cumplen con tales roles a partir de la promulgación de la Ley de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Es importante analizar los elementos contemplados en la ley, como contrato de trabajo, horas extras, seguridad de puesto, gratificaciones, vacaciones y CTS o compensación por tiempo de servicios. Así es. Esto permite que cada día se valore el trabajo realizado por las mujeres basado en las leyes. Además, este tipo de labores permiten observar una cierta independencia económica por parte de ellas, ¿no, profesora? De acuerdo, pero veamos cómo era la situación económica de las mujeres en la época colonial. Es importante retomar el concepto de dote que utilizamos en los primeros programas, pues en el caso del matrimonio y convento, constituía el conjunto de bienes o dinero que era entregado al futuro esposo o a la congregación religiosa a la que iba a pertenecer la mujer. Dicha información se reafirma en la siguiente fuente. Fuente 6. La dote preparaba a la mujer para su salida del núcleo familiar original. La colocaba en condiciones óptimas para formar un nuevo hogar, para establecer un vínculo matrimonial. La dote era necesaria si se quería entrar al convento por la puerta grande, que era la otra única opción honorable para las mujeres de las clases dominantes de la sociedad colonial peruana de la época. Las mujeres recibían sus dotes de los propios progenitores, normalmente del padre. Ya veo. Entonces, la dote permitía que las mujeres establecieran un vínculo matrimonial o el ingreso al convento, volviéndolas dependientes del esposo o del convento. Existían algunas excepciones en las cuales las mujeres podían hacer uso de la dote. La dote pertenecía a las mujeres y aunque era administrada por los maridos, les otorgaba a ellas cierto grado de independencia económica durante el matrimonio y la viudez. Incluso se revertía a la mujer en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si podía demostrar que el esposo la administraba mal o en casos de divorcio. Está casi de más decir que actualmente no existe el sistema de dote. ¡Cierto! ¿Y qué otras actividades económicas desarrollaban las mujeres en la colonia, profesora? Bueno, realizaban actividades relacionadas con el comercio, parto o confección de prendas de vestir, entre otras. La sociedad virreinal se caracterizaba por ser estratificada, es decir, una sociedad de clases según la procedencia étnica y condición social, pero esas labores las realizaban todo tipo de mujeres. La siguiente fuente lo menciona. Fuente E. Hubo otras actividades económicas mucho menos prestigiosas en las que las mujeres españolas estuvieron involucradas y en las que se mezclaron con mujeres procedentes de otros grupos. La producción de alimentos, como pan y bizcochos, fue una de ellas. Las panaderías solían estar a cargo de españolas, y en algunos casos de mulatas y negras que debían supervisar el trabajo de esclavas negras e indias. Entre las parteras y curanderas también hubo mujeres hispanas, lo mismo que entre bordadoras y costureras de la ciudad. Además de las actividades mencionadas, el historiador Luis Bustamante menciona los beneficios que generaba la actividad de las vendedoras en las calles. Como la autonomía no eran vigiladas con el control patriarcal, ellas trabajaban en chinganas, pulperías y chicherías. Entonces, las mujeres se desarrollaban en el ámbito privado,
la casa, y en el público, o sociedad, hoy también se reparten entre los quehaceres domésticos y los de su trabajo, pues se necesita el ingreso económico de ellas, ¿no? Esa situación no es ajena a la vivida en la época colonial. Las mujeres que trabajaron, incluso algunas tuvieron hasta 2 empleos, debieron compartir las labores propiamente domésticas y el manejo del hogar con el trabajo realizado fuera de su vivienda. Esto ocurría hasta con las mujeres que gozaban de mayor solvencia económica. Mis archivos digitales me dictan que las mujeres tenían que llevar sus actividades dentro de sus hogares para poder hacer las labores domésticas y comerciales a la vez. Buena estrategia. ¿Y se les permitía participar en el ámbito político? Leamos la fuente G. A ver, la legislación española prohibía la participación de mujeres en cargos públicos, así como participar en las cortes sin permiso de sus maridos, aunque siempre era posible que las mujeres apelaran a la autorización judicial. La segregación femenina en el espacio público de la ciudad tuvo su propia racionalidad de acuerdo a las distintas actividades urbanas. Recordemos que en nuestra historia peruana, las mujeres recién accedieron al derecho a voto en la década del 50 y luego, poco a poco y con mucho tesón, fueron ocupando cargos públicos. Veamos la fuente H. Fuente H. Los profundos cambios originados durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en 1789 posibilitaron que las mujeres impusieran la premisa de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Con una educación más integral, la mujer hubiese alcanzado sus objetivos mucho antes, porque la capacidad y liderazgo la tenía y la tiene siempre como cualquier hombre. Profesora Jessica, gracias por acompañarnos hoy en este programa tan especial y necesario. Hasta la próxima, profesora Jessica. Gracias a ustedes. Realmente me ha dado mucho gusto haber sido parte de esta experiencia. ¡Hasta la próxima! Estuvo muy interesante todo lo que hemos aprendido. Es importante observar que dentro de la historia peruana se han ido generando cambios que benefician a la actual situación de las mujeres. Y de igual manera es importante reconocer lo que aún permanece y necesita cambiar. Jonathan, ¿qué deben tener en cuenta en casa para el desarrollo del texto argumentativo? Desarrollo de texto argumentativo. Inicio. Deben escribir un párrafo introductorio donde menciones el contexto, lugar y tiempo cronológico. Además, debes tomar una postura y sustentarla en los argumentos. Luego viene el desarrollo, donde debes escribir los argumentos. Y por último, el cierre, donde debes escribir las conclusiones. Bien, el día de hoy, ¿qué hicimos? Analizamos y reflexionamos sobre el trato a las mujeres en el Perú colonial. Ahora te toca a ti. Finaliza tu texto argumentativo sobre este tema y recuerda usar los insumos de los programas anteriores para la redacción. Además, debes incluir tu reflexión sobre la siguiente pregunta: ¿qué cambios y similitudes encuentras en el trato a la mujer en el Perú colonial con respecto a la actualidad?